Bienvenidos a Punto Ciego, el podcast donde exploramos lo que no siempre vemos, pero que influye en lo que somos. Aquí hablamos de psicología social, clínica, cognitiva y todo lo que pasa dentro y fuera de nuestra mente. Yo soy Miren. Y yo, Dalia, y cada semana te acompañamos a entender cómo piensas, por qué sientes lo que sientes y qué hay detrás de tus decisiones, tus relaciones y tus creencias. Este es un espacio para cuestionar lo que dabas por hecho, descubrir cómo funciona tu mente y mirar de frente esos rincones ocultos que todos tenemos. Porque en Punto Ciego deconstruimos tus sesgos episodio a episodio. ¿Por qué hay relaciones que nos drenan tanto? Porque hay personas que, sin importar cuánto lo intentemos, parecen sacarnos siempre la peor versión de nosotros mismos. Hoy hablamos de conflicto, pero no desde el lugar típico de cómo resolverlo, sino desde algo más incómodo. ¿Qué tanto del conflicto realmente está en el otro y qué tanto está en nosotros? Nuestra invitada de hoy es Ronit Aarón, psicopedagoga especializada en terapias contextuales, psicoterapia narrativa y desarrollo humano. Hoy vamos a hablar de control, de límites, de relaciones y de una idea que puede cambiar completamente la forma en la que te relacionas con los demás, los ámbitos. Ronit, bienvenida a Punto Ciego. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Y bueno, empecemos por el principio. Tú hablas de que existen 3 ámbitos. ¿Nos puedes explicar cuáles son? Sí. Bueno, primero me encantaría decirles que yo hablo, porque entonces diría como que yo lo inventé o yo hice esta teoría. Realmente no es una teoría mía. Esto está basado en un libro que tengo de Alejandra Llamas, que me fascinó, y yo nada más le hice como ciertas adaptaciones. Los 3 ámbitos existentes no son idea mía, pero digamos que toda la teoría que vamos a platicar, esa sí me la voy a colgar yo, porque eso sí lo he puesto en práctica en el consultorio y en práctica un poquito en mi vida. Bueno, imagínense que podemos dividir el mundo, todo lo que pasa, todo lo que hemos vivido, todas nuestras experiencias en 3 diferentes círculos o ámbitos. Y que todo lo que sucede en el universo, en el mundo, lo pudiéramos ubicar en alguno de estos 3. Entonces, tendríamos algo así parecido. Imagínense como 3 círculos separados uno del otro, pero interactuando entre sí, en donde en un círculo podemos llamar el ámbito de la realidad o de la vida. En el otro círculo podríamos incluir el ámbito o el círculo del otro o de los otros. Y finalmente, en un tercer círculo podríamos estar hablando del ámbito del yo o de lo mío. Y ahora sí ya viene un poquito la parte de las que les platicaba. Y que dijiste, ¿qué tanto el conflicto está en el otro y qué tanto está en el mío? Y pues la verdad es que la mayor parte de las veces el conflicto tiene muy poco que ver con el otro, pero tiene mucho que ver conmigo o en qué ámbito estoy parado. Entonces vamos a imaginarnos lo siguiente. En el ámbito de la vida, de Dios, del destino, de la realidad o del nombre que cada quien le quiera poner, no importa, vamos a incluir todas las cosas que le pasan a una persona, que me han pasado, me pasaron, me pasarán, que nada tiene que ver ni conmigo ni con nadie más, que simplemente son cosas de la vida, porque la vida no pregunta, o sí, te pregunta a ti, oye, ¿quieres que se muera esta persona o que existan guerras o salir, nosotros que vivimos en la Ciudad de México, salir hoy y que esté llenísimo de tráfico? Pues no, la vida no me pregunta, al final la vida es la mejor escuela. ¿Por qué? Porque simplemente me pone la realidad tal y como es. Y en la vida, en tu vida y en mi vida, nos van a pasar cosas que el que sucedan o no sucedan no dependen ni de mí ni de nadie más. Por supuesto, la actitud o como yo me relaciono con eso que está sucediendo, fíjate, no que me está sucediendo, no es personal, la vida no tiene nada en contra mío, la vida existe. Pero con lo que está sucediendo o con aquello que está sucediendo, por supuesto que sí, es una participación activa mía. Pero el que suceda o el que no suceda no tiene nada que ver con que yo desee o quiera que suceda
o no suceda. Ahorita vamos a poner ejemplos. Y les voy a poner un ejemplo mío. En este ámbito podemos poner temblores, o sea, fenómenos naturales, accidentes, circunstancias que realmente están, la economía mundial, el lugar en donde vivo, ¿no? Las circunstancias o situaciones específicas del lugar en donde vivo, que si bien yo elegí vivir acá, pues no dependen de mí realmente que sucedan o no sucedan. Sí depende. Yo decido en dónde vivir en una edad adulta, pero las circunstancias del entorno no dependen de mí. Y vamos a ponerles un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo en mi vida. A mí me dan o me daban terror los temblores. Soy una fóbica a los temblores. Me considero una persona bastante valiente, por poner etiquetas, que enfrento muy bien ciertas adversidades de la vida. La pierdo en los temblores. La pierdo. Cuando fue el temblor del 2017 en México, yo soy terapeuta. Estaba yo fatal, realmente fatal. O sea, no dormía, no comía, no pensaba, no me concentraba. Tuve como yo creo que hasta un medio rompimiento o una desestructura psíquica. Realmente estaba en estado de trauma. Dando terapia, intervención en crisis. Entonces siempre hago la broma con mis pacientes que llegaban al consultorio mal, pero salían mucho peor, ¿no? O sea, era una cosa de terror, pobrecitos. Hasta que un día realicé, y claro, lo realicé en mi terapia, no en la terapia que yo doy, con mi terapeuta, con mi psicóloga, que el que me diera pavor o no pavor que temblara, no iba a ser que temblara o no temblara. Porque ojalá y tuviéramos ese poder mental, bueno, no, qué pánico, ¿no? Que nuestros pensamientos o nuestros miedos tuvieran ese poder de hacerse realidad. Para lo bueno y para lo malo. Qué increíble, porque si quiero que me vaya súper y mañana ganarme la lotería y con solo pensarlo me la voy a ganar, pues estaría increíble. Pero lo mismo con estos pensamientos que a veces no son tan padres y que les damos un poder como si lo piensas puede suceder, pues la verdad es que si lo piensas no va a suceder. O sí, pero no tiene nada que ver con que lo pienses. El que yo decrete, que luego platicaremos de estas teorías del decretar, el que yo decrete que vaya o no vaya a temblar, no va a hacer que tiemble. Porque en la vida, si va a temblar, va a temblar. Y si no va a temblar, no va a temblar, independientemente de si me da o no me da pavor, de si dormí con la luz apagada o prendida, de si recé o no recé en la mañana. Porque está completamente fuera de mí. Voy a utilizar la palabra control. No me encanta la palabra control, pero sí la voy a utilizar porque hay algo, no sé por qué creemos las personas, como que yo tengo el control sobre que pasen o no pasen ciertas cosas. Y la verdad es que no. Entonces, estar angustiada o no estar angustiada, estar apanicada o no estar apanicada, estar ansiosa o no estar ansiosa, no va a hacer que suceda o no suceda. Si yo necesito tomar un avión o quiero tomar un avión porque me quiero ir de viaje y mi conflicto es que me da pánico que se caiga el avión, pues les tengo una noticia buenísima o malísima. Si se va a caer, se va a caer. Pero si no se va a caer, pues tampoco se va a caer, porque no depende de mí. En este ámbito tengo cero control. Mi poder de acción es nulo. Ahora, aquello o la posición o como yo me coloco o lo que yo decido hacer o no hacer con esto que sucede, porque es parte de la vida, llámale muertes, enfermedades, la familia en la que nací. O sea, cada uno de ustedes llene la línea con su conflicto.
con su propio conflicto. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios miedos, nuestras propias fobias, nuestras propias inseguridades, miedos, corajes, enojos. Cada uno llénelo, pero es importante saber que hay cosas que realmente no dependen de mí y dependen de la vida. Son parte de la vida. En la vida hay enfermedades, en la vida hay accidentes, en la vida nos toca una mamá increíble, en la vida nos toca una mamá nefasta, en la vida nací en un contexto socioeconómico específico, nací en otro contexto socioeconómico, soy parte de una minoría, no soy parte de una minoría. Cada quien ubíquelo con su propia vida, pero lo que nos queda claro es que no depende de mí. Ahora, ¿qué sí depende de mí? ¿Qué hago? ¿Quién soy ante estas circunstancias? Justamente ahora acaba de fallecer una logoterapeuta extraordinaria, que ahora el cielo, para los que crean en el cielo, tiene un ángel más. Para los que no crean en el cielo, en la tierra tenemos una persona menos que nos dejó muchos legados. Edith Eger, una logoterapeuta sobreviviente de campo de concentración, en donde ella tiene un libro que se llama The Choice. No puedes elegir tus circunstancias a veces, pero sí puedes elegir qué haces con esas circunstancias. Y ahí está, a veces, la resolución del conflicto. Ahora lo ponemos en cosas prácticas. Llevo hablando mucho, ¿alguna duda hasta acá? No, muy bien. No, la verdad, todo interesantísimo. Porque es algo obvio, ya que lo dices, que Sí. no podemos controlar lo que nos pasa en el mundo, pero si no te pones a pensar en eso, constantemente nos estamos peleando con las cosas que no nos gustan y nos vuelven a sorprender. Entonces, yo vivo en Ciudad de México, me subo al coche, paso hacia Polanco y me enojo de que está lleno de tráfico el lugar. Y luego hago lo mismo al día siguiente y me vuelvo a sorprender y me vuelvo a enojar. Y uno se frustra mucho ante esas cosas que no podemos cambiar. Y una vez que haces como este cambio en la mente de decir, pues así son las cosas, que es como llegar a la aceptación, automáticamente uno se siente mejor al saber que no está dentro de tu control. Totalmente, Dalia. Y dijiste algo muy importante, me peleo. La verdad es que cada vez que nos peleemos con la realidad vamos a perder. O sea, al final gana la realidad, porque la realidad existe en sí misma. Vas a perder. O sea, sigues viviendo en Ciudad de México, te sigues subiendo al coche, sigues cruzando Polanco, Palmas para llegar a Polanco. ¿Y crees que hoy no va a haber tráfico? Estás peleándote con la realidad. O sea, en esta ciudad hay tráfico, sí o sí. Ahora, también preguntaste al principio, ¿qué tanto el conflicto tiene que ver conmigo? La verdad es que es un montón, porque si yo ya sé que hay tráfico, ¿qué voy a hacer yo ante esta situación? O hago home office, o salgo 3 horas antes, o me voy a vivir a un lugar donde puedo caminar, o cada quien encontrará la solución. Pero la solución no está en pensar en que va a haber menos tráfico, porque el tráfico existe en sí mismo, porque la realidad existe en sí misma. Si nos seguimos peleando con la realidad, vamos a seguir perdiendo. Como que el ámbito de la vida del que estamos hablando, este círculo del que estamos hablando, lo entendemos bien, pareciera muy claro, pareciera muy obvio, pero lo mismo pasa con el círculo del otro, pero ese ya no lo entendemos tan bien. O sea, yo puedo entender, y hay una parte de mí que entiende que no puedo cambiar la realidad, que si va a temblar, y que si nací blanca, y que si nací de color negro, soy negra, y no voy a cambiar esa realidad. Pero no sé por qué creemos que podemos o que tenemos cierto poder sobre los demás o sobre los otros. Y ahí está una parte enorme de la mayor parte de nuestros conflictos, porque los seres humanos vivimos en relación, vivimos en comunidad, vivimos en colectivo, somos parte de un colectivo.
de un colectivo en donde interactuamos y en donde no sé por qué, sería muy interesante saber cuándo, cómo y dónde, nos creímos la idea que yo puedo cambiar al otro. Que yo puedo cambiar a mi mamá, yo puedo cambiar a mi esposo, yo puedo cambiar a mis hijos, yo puedo cambiar al jefe, yo puedo cambiar al policía que me paró. Yo tengo poder de cambiar porque yo voy a hablar y yo le voy a decir y les tengo una noticia. La verdad es que no. La verdad es que tengo cero poder sobre la otra persona. Creo que tengo, pero es una ilusión. Es como una ilusión óptica. Si yo me pongo ahorita lentes amarillos, pues yo voy a ver esa planta amarilla. Pero yo estoy viendo esa planta amarilla porque es producto de los lentes que yo me puse. Pero la planta es verde. Me guste o no me guste. La otra persona es como la otra persona puede, decide, quiere ser. Yo no tengo poder. Yo no tengo poder para cambiar a nadie. Ojalá y tuviera. Pero ni tengo poder para cambiar a nadie, ni el otro tiene poder para cambiarme a mí. Igualito funciona el ámbito de la otra persona. Hay varios estudios y quienes trabajamos en consulta, y no solo en consulta, piensa en un café con amigas, piense en cualquier plática en donde llego a quejarme de alguien más, la narrativa que estoy usando. Es que mi mamá me debería de haber procurado más cuando yo era chica porque estaba desentendida y ella vivía en lo suyo y yo no tuve la mirada, y pues seguramente si sucedió o no, no sé. Pero lo que yo sé es que mi mamá es como es. Es que mi jefe debería de valorar mi trabajo y me debería de dar un aumento y él debería y ella debería y el otro debería y todo el mundo debería. Pero la realidad es que si mi mamá me va a dar mirada o no, ¿de quién depende? ¿De quién depende? De la mamá. Pues de mi mamá. No de nosotros. No de nosotros. Y si mi jefe va a valorar o no va a valorar mi trabajo, ¿de quién depende? Del jefe. ¿Qué depende de mí? Muchísimas cosas. Muchísimas cosas dependen de mí. De mí depende echarle o no echarle ganas al trabajo. De mí depende prepararme. De mí depende estudiar. De mí depende hacer mi mejor esfuerzo ese día en la oficina. Todo eso, de mí depende renunciar. Yo no puedo cambiar al otro, pero sí puedo posicionarme ante el otro y posicionar al otro. No estamos diciendo, ay, acepta cualquier fregadera que te hago a cualquier persona. No, no se trata de eso. Se trata de, porque yo también soy responsable entonces de elegir mis relaciones. Y yo no puedo elegir el padre que me tocó. Me tocó. Pero en mi edad adulta puedo elegir cómo me relaciono con ese papá, desde qué lugar me relaciono con ese papá, qué lugar le doy a ese papá, y quiten la palabra papá por novio, novia, amigo, primo, vecino, el que se me cruzó en el coche. O sea, el poder que yo le doy a las otras personas sobre mí definitivamente depende de mí. Pero pensar que tengo el poder sobre la otra persona o para que la otra persona haga o no haga, pues me voy a seguir dando de topes en la pared, porque si mi papá decide cambiar, ¿quién fue quien tomó la decisión? Tu papá. Y si mi novia hoy decide ser buena onda, ¿de quién dependió? Sí, de ella. De ella. No depende de mí, no es personal. El otro es el otro, no tengo poder de cambiarlo. Pero creemos que sí. Entonces, en el momento en que realmente nos cae el 20, y a veces no nos cae el 20 porque hay mucha emocionalidad, pero en el momento en que nos cae la onda real de que así como no puedo hacer que tiemble o no tiemble, aunque esté apanicada o no apanicada, la verdad es de que tampoco puedo hacer que el otro haga o no haga, esté o no esté yo, fúrica, enojada, decepcionada, lastimada con el otro. No puedo, no tengo ese poder. Mi poder de acción en el ámbito de la vida o de la realidad, ¿cuánto es? 0. Nulo. 0%. 0%. Pero mi poder de acción en el ámbito del otro, ¿cuánto es? Nada tampoco. Nada tampoco.
Nada tampoco. Por eso hay que cuidar, o sea, de niños y de adolescentes es mucho más complicado porque obviamente dependemos mucho de un contexto. Pero la verdad es que en la edad adulta, pues sí hay que ser bien selectivos con nuestras relaciones, porque por ahí dijiste, miren, a la hora que lo presentamos, ¿por qué el otro detona esta parte de mí? Pues porque el otro es el otro. Pero si yo ya sé que esta otra persona detona esto en mí, Es tu ¿qué voy a responsabilidad. hacer conmigo? Esa es mi responsabilidad. Es mi responsabilidad. Un psicólogo muy importante de UPenn, que seguramente han oído de Seligman, Somos fans. Sí, muy fans. Bueno, es Somos padre fans de la los dos, sí. psicología positiva. Cuando él habla un poquito de estas fórmulas, digo fórmulas porque no hay fórmulas, de la felicidad, te dice, cuida y escoge tus relaciones. Porque parte de tu felicidad, parte de tu bienestar emocional, sí va a depender de con quién te estás relacionando. Hay relaciones más fáciles que dependen más de mí o que tengo más elección, como un amigo, una pareja, ¿no? Pero hay relaciones que son un hijo, un padre, a veces un jefe. Bueno, entonces, ¿qué poder y en qué posición te vas a poner tú ante esta relación, ante esta persona? Y la verdad es que eso sí depende de nosotros. Sí depende de nosotros. Al final, sí elegimos cómo, cuándo, con quién. Sí elegimos. Sí tenemos poder de elección. Pero pensar que el otro va a cambiar, híjole, qué topes de la pared nos vamos a dar, qué dolor, vamos a estar en un loop, no vamos a salir de ahí. O sea, no salimos de ahí. Ahí estás, dándole vuelta. Y no acabas, porque el otro es quien es. Y la verdad es que el otro también tiene la libertad y el derecho absoluto de ser como es y quien es. Claro, yo también tengo derecho de decir, el otro es así, yo no puedo con esto, yo me alejo, yo me voy. No quiere decir que voy a tener o que voy a relacionarme desde el mismo lugar con todo el mundo. No, como digo yo, a ver, yo en mi vida, le doy diferente membresía a las diferentes personas. Y hay gente en mi vida que yo decido darles membresía VIP. Y la verdad es que hay gente en mi vida que decido darles membresía de socios. Nada más ahí por ahí de vez en cuando. Pero depende de mí. Y entonces sí estamos regresando a nuestro ámbito. Ese sí es mi ámbito. En mi ámbito tengo 100% de poder. Ya no me gusta tanto usar la palabra control, pero la verdad es que sí, porque sí controlo o tengo más poder, mayor poder en mi ámbito, en qué hago o qué no hago, porque no hacer algo también es hacer. En qué elijo o qué no elijo. A quién tengo más cerca y a quién decido no tener tan cerca. Y hay veces que no puedo no estar cerca físicamente de alguien. Pensemos chance una relación, no sé, una pareja o un papá, un hijo, donde pues hay una relación filial, hay una relación de sangre. Tal vez no puedo decir, ¿me voy? No puedo o decido no, pero sí puedo decidir qué poder o qué relación o qué fuerza emocional le voy a dar a esta persona, aunque sea mi mamá y mi papá. Sí puedo poner, a veces es muy difícil poner límites físicos, muy difícil. Tú no le puedes decir a un adolescente, pues sabes que tu papá es lo peor y sí salte de tu casa y vete a vivir. Pues no puede tener ese límite físico de sus padres, pero sí puede aprender a establecer límites emocionales. ¿Qué fuerza le doy? ¿Qué poder tiene esta persona sobre mí? La verdad es que eso sí depende, la mayor parte de las veces depende de mí. Y en la edad adulta prácticamente depende de mí. Con los niños es diferente, porque tienen menos poder de acción, por supuesto. Dependen de alguien, dependen. Si tomamos este modelo como resolución de conflicto y lo profundizamos, que no lo vamos a profundizar ahorita, pero si lo profundizamos, la verdad es que el 100% o casi el 100% de nuestros problemas, de nuestros conflictos, son responsabilidad mía.
tengo la responsabilidad casi absoluta de todo o de casi todo lo que me está atormentando, porque hay un tema de elección, hay un tema de responsabilidad. ¿Qué hago ante esto que me está pasando? ¿Quién soy ante esto que me está pasando? ¿Cómo manejo esto que me está pasando? Y todas estas preguntas están en mi ámbito. Y otra parte de la teoría que adaptaste que me parece súper interesante es como esta parte de muchas veces nos estamos preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Cosas que no podemos entender, como justo catástrofes naturales, un problema nacional que está totalmente fuera de nuestro control, ¿no? Entonces decías como, en vez de preguntarse por qué, a veces está bien preguntarse para qué. Entonces, ¿qué nos podrías decir de eso? Sí, yo justamente esta pregunta de para qué hablaría ya también de una parte hasta de sentido de vida. No, a veces esto que me está pasando probablemente o posiblemente me va a llevar a un lugar de crecimiento, pero si solo nos quedamos en el para qué, primero a veces no llegamos al para qué, porque hay situaciones sí muy dramáticas que suceden en la vida. Pensemos una muerte, pensemos pérdidas fuertes, la guerra, las enfermedades. A veces encontrar el para qué nos puede tomar una vida, pero hay preguntas antes del para qué. O sea, llegar al para qué estás en un nivel súper alto de resolución de conflicto, súper alto. Ya llegaste a un nivel resiliente, bueno, maravilloso, ¿no? Que es encontrar un verdadero sentido a la adversidad. Pero puede ser muy difícil, o sea, suena muy fácil para nosotros platicarlo, pero preguntarle a una madre que perdió a un hijo para qué sucedió esto en tu vida sería como terrible, una falta de respeto incluso decirlo, o a una mujer que sufre una violación o que es víctima de violencia doméstica. Es complicado, pero sí existen preguntas antes de llegar al para qué que nos ayudan a movernos. Y la primera es, ¿qué hago con? ¿Qué hago con esto que me está pasando? ¿Qué hago con este esposo que no me da para el gasto? ¿Qué hago con esta novia que todo el día me está checando el celular? ¿Qué hago con? Y cada quien llene su raya. ¿Qué hago con este hijo que está dentro del espectro y que tiene una neurodivergencia? ¿Qué hago con la muerte de un ser querido? ¿Qué hago con los temblores? ¿Qué hago? No, cada quien podría llenar la rayita con aquello que le genere, y el qué hago nos lleva a actuar. Y ojo, no actuar es actuar. No actuar es actuar. O sea, la no acción es acción. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué hago? Vamos a imaginarnos, no sé, a ver, ustedes díganme para poner un ejemplo. Piensa en algo de alguien que te molesta. A ver, alguna de las dos. Sí, o sea, justo estaba yo pensando que algo que me enfurece es que alguien tenga el celular enfrente de mí. O sea, si yo estoy hablando contigo y te estoy contando algo, de repente voltees para abajo a ver el celular. O sea, automáticamente siento una furia en mí y tengo muy claro el debería y estoy... O sea, es muy fácil cuando tú lo platicas decir como, no, claro, ¿no? Las cosas no deberían ser, pero si lo pienso en ese ejemplo, me parece muy lógico que nadie debería de usar el celular enfrente de otras personas en momentos de convivencia. O sea, me parece muy lógico y estoy de acuerdo contigo, pero sucede. Otra vez, la realidad nos dice, pues lo que tú crees, lo que tú consideras o lo que pareciera que es lo correcto, porque aquí las tres estamos de acuerdo que si estamos en una conversación no se siente nada padre y es una falta de cortesía voltear a ver el teléfono, todas estamos de acuerdo. Sin embargo, sucede. Y si tú sigues pretendiendo que ya no suceda, pues vas a seguir, ¿qué dijiste? Sintiendo esa furia. Enfurecida. Entonces yo te pregunto, ¿qué puedes hacer cuando estés con una persona y voltea a ver su celular? ¿Qué puedes hacer tú? O sea, ahorita lo que hago, porque ya es algo que he pensado,
lo que hago es callarme. O sea, si yo te estoy platicando algo y tú volteas a ver el celular, automáticamente me callo. Como para que Ok. tú te des cuenta que me estás ignorando. Y a veces me funciona. Pero vamos a poner el caso que no te funciona, porque esa es una muy buena opción. Sí, porque es Me comunicarte, justo me estoy comunicando con mi silencio, como dices, ¿no? Ujú. No hacer nada es hacer algo, yo me callo, no estoy diciendo nada, pero te estoy comunicando, Entonces, me estás ignorando. Sí, no estás haciendo, sí. pero sí estás haciendo. Elijo callarme ante la otra persona cuando la otra persona ve su celular. Y suponte que sí cacha el mensaje porque es medio perceptivo y sí cacha el mensaje y entonces te dice, Dalia, perdón. ¿Quién decidió cachar el mensaje y quién decidió pedir perdón? La otra persona. Dependió de la otra Sí. persona. Tu único poder de acción o lo que tú decidiste hacer era callarte. Eso depende de quién, De mí. de ti. El prestar atención a tu silencio dependió de la otra persona. Ya se solucionó el conflicto. Pero vamos a imaginarnos que la otra persona cero cachó el mensaje y que tú llevas 60 segundos, un minuto y medio callada y que la otra persona sigue Sí, se aquí entretuvo. muy fresco Que me ha pasado en su también. celular. Claro Sí, que te ha me ha pasado. pasado, por supuesto. Entonces, ¿qué haces o qué puedes hacer? Puedes poner incluso la palabra ¿qué puedo hacer? Sí, lo que pasa es que esto ya es algo que me molesta ni siquiera solo con una persona. Como ya estoy muy sensibilizada, si ahorita miren me lo hace, voy a sentir la furia. Y si después estoy en una cena con muchas amigas, me va a molestar que alguna agarre el celular. Si me lo hace mi papá me voy a enojar, si me lo hace mi esposo me voy a enojar. Pero supongo que depende del tipo de relación lo que puedo hacer. O sea, Muy bien, fíjate. Sí. Ya te echaste un clavadito a tu interior, ya hiciste de esto algo introspectivo. No todo el mundo tiene o le puedo dar el mismo efecto a mis emociones. Sobre mis emociones, ujú. ¿no? Y no solo eso, ya me di cuenta que esto es algo que me pasa a mí, es mío. No estamos diciendo que la otra persona esté bien o mal en agarrar el teléfono, ojo. O sea, entendemos que hay reglas de cortesía, pero ya me estoy dando cuenta que esto a mí me molesta mucho. Y entonces cuando yo me doy cuenta que esto a mí me molesta mucho, vamos a seguir con preguntas, Me gusta, sí. ¿Qué puedo hacer? Ok. O sea, puedo también intentar ponerme en los zapatos de la otra persona y saber que yo también lo hago, porque también es muy fácil que yo ahorita te estoy diciendo que es algo que está mal y que juzgo, pero yo también me cacho haciéndolo todo el tiempo porque ahora estamos tan conectados al celular y depende, o sea, si ahorita me escribe el de la tintorería que yo llego a mi casa, quiero contestarle de sí, ahorita ya te van a abrir. Si de repente, no sé, como uno está resolviendo constantemente cosas en el celular, entonces cuando yo lo agarro, obviamente no lo hago por ignorarte, o sea, no lo hago por mal. Pero si tú me lo haces, yo sí voy a sentir que tú lo haces por mal. Muy O sea, bien, pero sí. fíjate qué increíble lo que acabas de decir. Si yo lo hago, no lo hago por mal, pero si el otro lo hace, siento que lo hace por mal. Entonces, en el momento en que yo estoy teniendo esta conversación contigo, ¿no te cae un poquito la onda que la verdad no Definitivamente. es personal? Sí, definitivamente. Y no nos ayuda a manejar un poquito nuestras relaciones con los demás, entendiendo que muchas veces no es personal. No es personal. No tiene que ver con que no pelan a Dalia. Tiene que ver con que la otra persona mira su celular. Ahora, no te estoy diciendo que entonces cada vez que estés con alguien y esté con el celular, tú seas doña buena onda y entres en estado zen. Lo que estamos tratando de decir es que si me regreso, si me enfoco, si el clavado, si la mirada se regresa a mí, tengo mucho mejores posibilidades de manejar emocionalmente
esto que me está molestando y esto que siento que me está pasando y que lo tomo muy personal, porque no es personal. Y ojo, nunca te diría, o creo que no te diría qué hacer o qué no hacer, porque depende de ti, realmente. Y si decides hacerme caso, también dependió de ti. Pero lo que sí es un hecho es que ante esto que te está molestando, que es la otra persona, agarra el celular cuando hablo, tienes un sinfín de posibilidades para tú, o sea, regresar a ti y tú manejarlo mejor. Y si me dices, a partir de hoy, no quiero hablar con gente porque no tolero a la gente cuando agarra su celular, está bien. Pero eres tú. Fíjate, no tolero. Yo soy la que no tolero. Yo soy la que no decido hablar con el otro cuando agarra el celular. Pero soy yo, no estoy pretendiendo que el otro deje de agarrar su celular. Es ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces, esa es la primera pregunta, miren, antes del ¿para qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago con esto que me está pasando? Vamos a una pregunta un poquito más profunda, que me da un poco de más identidad. ¿Quién soy ante esto que me está pasando? Vamos contigo, Dalia. Ok, ahí iba a decir ya, ejemplo de miren con el quién soy. Imaginemos, vamos a poner esta parte porque me gustó mucho lo que dijiste. Tú dijiste, me doy cuenta que no es personal y que tal vez el otro tiene algo que hacer o algo que resolver en ese momento, que no es mío. ¿Quién soy cuando yo veo esto y realizo esto y tomo conciencia de esto? ¿Quién soy? ¿Quién es Dalia cuando ve esto? O sea, cuando ya me di cuenta que me están haciendo nada y que no es personal, pues soy una persona más tranquila, más empática. Ok. Chance, además de que claro que no está increíble que el otro agarre el celular cuando estamos hablando, tal vez también te diste cuenta que puedo ser más empática. Y que ser más empática y más tolerante depende de quién. De mí. Y no tomártelo personal depende de quién. De mí. Totalmente. Y hablamos de un conflicto muy chiquito, pequeño, de nuestro día a día. La verdad es de que sí es cierto lo que dices. O sea, vivimos en un mundo donde pues el otro va a agarrar el celular. Y sí, concuerdo contigo, no se siente padre. No se siente padre. Pero al final tienes algo que hacer y eres alguien ante esta situación. Y eso sí va a depender de ti. Y a ver, y vamos a echarnos el saltito. ¿Y para qué podría estar pasando esto en tu vida? Este salto sí está mucho más complicado. Ese es un saltote. Porque ya estaríamos hablando de crecimiento personal bien importante, que desde la primera es crecimiento personal. Pero a ver, chance, ¿para qué te está pasando esto, Dalia? O sea, si ya me preguntas para qué, yo como psicóloga he reflexionado mucho de este tema porque me doy cuenta que no es algo que solo me afecte a mí, sino que está fragmentando las relaciones sociales. Y como dijiste, somos seres sociales, nos hace muy bien vivir en comunidad y creo que el celular no está fragmentando solo mis relaciones personales y me doy cuenta porque me lo platican mis amigos, mi esposo, me lo platican mucho en el consultorio también, sino que está fragmentando muchas relaciones de familia y de pareja. Entonces, me gustaría como poder, desde mi lugar, ayudar a que esto cambie, ¿no? Y a dar, no sé, por ejemplo, tenemos ganas de tener algún capítulo en el podcast para hablar de esto, ¿no? De cómo los efectos del celular rompen la manera en la que nos relacionamos. Entonces, ese podría ser un para qué. Me encanta. Tal vez esta furia y este proceso te va a llevar a hacer un capítulo que le llegue a muchísimas personas en donde puedas darle un sentido diferente a este enojo que has sentido muchísimas veces cuando otra persona agarra un celular. Y agarramos un ejemplo muy pequeño en donde pusimos qué puedo hacer, quién soy ante esto que me está pasando y para qué me está pasando, qué aprendo de esto, cómo puedo modificarme ante esto que me está sucediendo, ante esto que estoy sintiendo, ante esto que estoy tomando conciencia que me sucede. Más o menos esos son como las teorías, la teoría de cómo estos tres ámbitos existen, como si nos ponemos a hacer conciencia, tomamos conciencia, realmente
casi todo lo que nos suceda en la vida nos moleste, nos genere dolor, tristeza, furia, también emoción, también felicidad, lo podemos ubicar, colocar en uno de estos 3 ámbitos. El ámbito de lo mío, lo que sí puedo hacer, en donde tengo el 100% del poder, el ámbito de los otros, en donde están todos los demás, pero no estoy yo, y el ámbito de la vida y de la realidad. Porque eso es una ley física. Un cuerpo no puede ocupar 2 espacios al mismo tiempo. Eso es físico, esto no es psicología. Yo no puedo estar aquí y allá al mismo tiempo. O estoy aquí o estoy allá. Y cada vez que me salgo de lo mío y me voy al ámbito del otro, ¿a quién abandono? A mí mismo. Me abandono a mí. Yo estoy metida en la vida de todos los demás, pues estoy metida en la vida de todos los demás, menos en la mía. Arreglando la vida de todos los demás o intentando arreglar la vida de todos los demás, pues no estoy en la mía. Porque un cuerpo no puede ocupar 2 espacios al mismo tiempo. Y eso es física. Y también hablas mucho de las cajas. No sé si nos puedas contar un poco cómo es y cómo tiene que ver con esto también. Pues mira, no tiene tantísimo que ver con esto, pero es como otra estrategia que podemos utilizar un poquito que como que clarifica este tema de resolución de conflictos. Esta teoría habla un poquito como que vamos a retomar el ejemplo que les puse, los lentes que me pongo. O sea, yo voy a ver la vida según los lentes que me ponga. Así de sencillo. Si yo me pongo lentes azules, pues voy a ver todo azul. Si yo me pongo lentes verdes, voy a ver todo verde. Y más o menos así funcionan las cajas. Las cajas que viene ahí la famosa expresión de thinking out of the box. Es quítate los lentes, que los lentes vendrían siendo todas nuestras creencias, un poquito. Quítate esos lentes, o por lo menos quítatelos un ratito, para que puedas ver desde un lugar un poquito más objetivo y no tan personal aquello que estás creyendo. La caja vendría siendo algo así, miren, como aquello que estoy predispuesto, y digo ahorita vamos a hablar por qué predispuesto, porque estamos con creencias desde que somos chiquititos que nos han llevado a ver el mundo de la manera en la que lo vemos. O sea, hay cajas del otro, hay cajas de la vida, hay cajas de mí mismo y son como ilusiones. Si yo crecí en una familia en donde toda la vida me dijeron o me mandaron el mensaje de no eres suficiente, ¿cómo me voy a ver? ¿Desde qué lentes? Sí, desde el lente de la insuficiencia. Totalmente, sí. ¿No? Pero si desde chiquito crecí en un ambiente mucho más amable, mucho más lindo, en donde me dieron, y digo me dieron, ahí sí digo me dieron porque con los niños funciona diferente lo de los ámbitos. Los niños se aprenden a verse a sí mismos como los ven sus adultos, su gente de alrededor. Pues seguramente si crecí con unos padres mucho más capaces o hábiles, probablemente la manera en la que me vea a mí mismo sea desde un lugar de mayor capacidad. Esa vendría siendo como una caja hacia mí misma, que son las más difíciles de mover. Las creencias que tengo de mí. Si puedo, no puedo, soy suficiente, no soy suficiente, me lo merezco, no me lo merezco. Esa vendrían siendo como cajas o ilusiones de mí. El autoestima, ahí podemos poner el autoestima. Una caja del otro o hacia el otro vendría siendo como esta deformación que yo tengo del otro. El ejemplo perfecto son los prejuicios sociales, ¿no? Piensa en un grupo, un colectivo, no sé, ¿qué colectivo se les ocurre? Las mujeres. Uh-huh. Las mujeres son, a ver, termínenlo rápido, sin pensar. Yo te voy a decir inteligentes, muy guapas. Bien. Ok, exactamente, sí. Me encantó, 100% me quedo con la tuya, ¿no? Pero esta creencia de las mujeres son inteligentes, guapas, sensibles, buena onda. Ojo, empáticas. Se oye súper. Pues toda etiqueta o toda caja tiene una factura. Cobra una factura, hasta la más hermosa.
si las mujeres son inteligentes y yo soy mujer y hay un día que realmente me siento muy poco inteligente o estoy haciendo algo muy poco inteligente, porque todas en la vida hacemos cosas poco inteligentes, también voy a tener un conflicto de creencia o de caja porque no estoy cumpliendo con la expectativa que tendría que cumplir solo por ser mujer. O el día que no estoy siendo empática, siento horrible. O no solo eso, el día que me tengo que salir de una relación porque basta de ser empática, pues simplemente a veces me quedo solo por esta deformación, por esta ilusión óptica de la empatía de las mujeres, en donde pues a veces las mujeres, como bien lo dice un libro, amamos demasiado y a veces amamos demasiado y nos ponemos en circunstancias de una sobreempatía en donde vemos antes al otro que a mí mismo, a mí misma. Y estamos hablando, fíjate, de características muy lindas como la empatía o la belleza o no sé, ¿cuál otro dijiste? La inteligencia. Ese es el precio de la caja. El precio de la caja es que generalmente está hecha en todos o nadas. Son absolutos. No es, lo veo así, de esta manera es. Y entonces me empiezo a relacionar con las otras personas desde mis propias creencias, desde mis propios prejuicios. Y ya no me estoy relacionando yo, ya se está relacionando creencia con creencia. Ya no estoy viendo al otro como realmente es el otro, estoy viendo al otro como realmente quiero ver yo al otro. Y ahí hay un montón de conflicto, porque si yo estoy en la caja de yo soy mejor que el otro, pues ¿cómo voy a ver a las otras personas? Abajo. Sí, Medio las ves hacia peluciadas, abajo, ¿no? y no estás ni dispuesta a platicar con ellas, por ejemplo, porque tú ya decidiste que Ajá, tú estabas en lo correcto y el otro no tiene nada que decir. Sí. claro. Y me estoy definiendo mucho a partir del otro, regresando a lo que decías, miren, ¿qué tanto es mi responsabilidad? Pues es que muchísima, porque si la otra persona, vamos a poner el ejemplo del celular, me roba mi celular, o sea, llega la persona y me roban un celular. No estoy en el coche, Ciudad de México, me asaltaron y me robaron el celular. Pues está de la patada, qué corajote, pero eso me da el derecho a mí de robarle el celular a alguien. O sea, el que a mí me suceda o el que a mí me pase algo o el que el otro haga algo me define a mí. Claro que no. Definitivamente no. Si yo le estoy dando poder al otro, tanto poder al otro, el otro va a tener un poder enorme sobre quién soy, sobre mi identidad. Y un poquito así funcionan las cajas. Es el como yo vea al otro o como yo me relacione con el otro, muchas veces tiene que ver a partir de mi propia necesidad, de mi propio contexto, de mi propia historia, de mi propia vida, de mis propias experiencias de vida, del contexto en el que yo nací, pero no necesariamente es así. Así lo veo yo. Es como un sesgo. La caja funciona como un sesgo. ¿Cómo me salgo de la caja? Porque yo tengo cajas de todo. O sea, los seres humanos tenemos cajas de todo y de todos, hasta en nosotros mismos. ¿Cómo me salgo de la caja? Porque en la caja nadie se relaciona desde la autenticidad, es personaje con personaje, porque el otro también tiene cajas de mí. No sé si suena confuso o no. No, suena muy claro. Y lo que pasa es que necesitamos los seres humanos ciertas etiquetas para que el mundo sea más fácil. Claro. O sea, hay, como tú dices, la realidad es que la vida no es blanco y negro, hay muchísimos matices y alguien a veces se porta empático, pero a veces se porta más indiferente, a veces tiene la energía para escuchar y a veces no tiene ganas de que le vomiten todos sus problemas. Pero se nos hace mucho más fácil poner etiquetas, porque no podemos todo el tiempo ponernos, o sea, de hecho, el cerebro gasta muchísima energía cada vez que pensamos. Entonces, o sea, evolutivamente se nos hace muy fácil ponerles etiquetas a todos porque nos ahorra tiempo. Es una cuestión incluso como de supervivencia, pero nos hace mucho daño esto de las cajas porque, como tú dices, tiene un costo muy alto. Incluso cuando la etiqueta es positiva, de repente nos sentimos muy mal con las etiquetas que nos ponemos a nosotros mismos. Etiquetas, creencias, declaraciones, sesgos y un poquito para terminar, porque creo que ya nos echamos una platicadota. Lo que dijiste es cierto.
Sí, los seres humanos a veces necesitamos explicarnos el mundo a partir de ciertas etiquetas, pero el chiste es que no sean tan rígidas, que sean más flexibles, que las cuestionemos, que las pongamos en duda, que no creamos, que no vivamos todo el tiempo creyendo que tengo la verdad absoluta. Aguas. Entre más flexible sea una etiqueta, entre más flexible sea una creencia, entre más abierta sea mi visión, o sea, mi caja sobre lo que yo quiera, probablemente me voy a enfrentar a esto que me está generando dolor, conflicto, enojo, tristeza, cada quien ponga la emoción en la que esté bailando, me voy a enfrentar desde un mejor lugar. Porque la flexibilidad de estas etiquetas me ayuda a resolver de manera mucho más asertiva y mucho más cuidadosa hacia mi bienestar emocional y hacia el colectivo los conflictos. Y creo que mucho de que nos flexibilicemos también tiene que ver, o sea, esta parte que decía Dalia de como que el cerebro intenta ser lo más eficiente posible y como que a veces sí, biológicamente como que estamos un poco condicionados a ser prejuiciosos. O sea, como que en algún punto claro. vimos en alguna clase también que teníamos como circuitos que nos condicionan a ser prejuiciosos. Entonces, una parte de salir de esto, además de identificarlo, es también como estar en varios ambientes diferentes, ¿no? O sea, como vivir con personas diferentes, como cosas que te confronten con las etiquetas que tú tienes de ti misma, de los demás, como para cuestionarlo, ¿no? Y también saber que existe esto, porque a veces no te das cuenta que estás, pues sí, analizando las cosas desde una caja. Muy difícil darse cuenta, porque la misma caja nos nubla, nos cega, y pues, ¿cómo se llama el podcast? Punto ciego. Las cajas son nuestros puntos ciegos que con mucho trabajo de conciencia intentamos verlos, pero es bien difícil. Exactamente por eso le pusimos así al podcast, porque hay muchos fenómenos psicológicos donde no podemos ver algo que nos está pasando, pero que está ahí, ¿no? Exacto. Acá no podemos ver que estamos adentro de una caja o que estamos poniendo a los otros en cajas y eso nos genera mucho sufrimiento, y cuando uno de repente abre los ojos, la forma en la que solucionamos nuestros conflictos cambia. Por eso, entre menos puntos ciegos, más amplia es nuestra visión del mundo. Pero la mejor conciencia es saber que sí tengo puntos ciegos. ¿Cuáles son? Pues no sé, porque son puntos ciegos, pero los tengo. Sí. Pues no sé. Me encanta, ¿no? Me encanta todo lo que dices. Y es que creo que simplemente poner conciencia sobre esto puede hacer que vivamos una vida más tranquila. ¿Qué le recomendarías a alguien, por ejemplo, que está muy enojado porque sus hijos, sus hermanos, sus parejas no se portan como a ellos les gustaría que se porten? Que se revisen, pero que no traten de cambiar al otro, que se revisen a sí mismos. El clavado, el introspecto, el qué puedo hacer con esto, qué posición tomo ante el otro, pero no pretender que el otro haga o no haga. Cachen el lenguaje, cada vez que piensen el otro debería, están en el ámbito del otro. Mejor qué debería o qué podría. La palabra debería no me fascina porque es como suena así muy superyoica. ¿Qué podría hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Regrésense a sí mismos. Buenísimo. Y por último, si alguien quiere ir a terapia contigo, que pues ya escucharon todos, es una excelente terapeuta, Ronit, ¿cómo pueden contactarte? Con muchísimo gusto les dejo mi Instagram, es Ronith, RONITH_Aron. Y pues me pueden contactar por Instagram con muchísimo gusto. Y gracias a ustedes, Dalia y Miren. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Y por último, por favor, si les gusta este episodio, síganos en Spotify, suscríbanse en YouTube, coméntenos. Seguramente al escuchar el capítulo pensaron en sus propios conflictos, en qué cosas les molestan o les generan dolor que estén en el ámbito de la realidad o en el ámbito de los otros. Entonces nos pueden comentar si al escuchar esto cambiaron la forma en la que viven estos conflictos. Y muchísimas gracias. Aunque sea un porcentaje chiquito. Gracias.